Bienvenidos al podcast del ICVA, Instituto Cardiovascular, un espacio donde exploraremos los últimos avances en medicina cardiovascular. En cada episodio contaremos con la participación de expertos del ICVA, quienes compartirán su experiencia, investigaciones y recomendaciones para el manejo de la enfermedad cardiovascular. En estas series no solo buscamos transmitir conocimiento, sino generar un espacio de reflexión, debate y aprendizaje práctico. Bienvenidos al podcast del ICVA, Instituto Cardiovascular. Soy Alberto Alves de Lima, director médico del ICVA, continuando con este canal de comunicación con nuestros amigos, colegas, tratando de llevarles las últimas novedades en medicina cardiovascular. En esta oportunidad tenemos un tema de máximo interés y sobre todo muy necesario para todos los que hacemos medicina, sobre todo ambulatoria. Vamos a hablar de hipertensión arterial, a propósito también de la aparición de las nuevas guías del Congreso Europeo. Y tenemos un gusto enorme, un honor grande de mi parte poder compartir este podcast, este episodio con el doctor Pablo Rodríguez. Pablo es médico cardiólogo, es el responsable del área y es el jefe de la clínica de hipertensión arterial del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, pero es el presidente de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, lo cual nos llena de orgullo como organización por tenerlo como parte de la organización y también poder compartir con él este episodio. Pablo tiene más de 40 artículos publicados en revistas de alto impacto, 10 capítulos de libros en diferentes lugares locales, por supuesto, y de Latinoamérica. Ha participado, como me decía antes, en todas las guías y consensos de hipertensión arterial de los últimos 30 años. Es un montón. Y además también ha participado de consensos en Latinoamérica, ¿no? Además, pertenece al board de la Sociedad Europea de Hipertensión Arterial. Así que la verdad que vamos a tener un episodio fantástico y de vuelta un honor y gracias, Pablo, por estar acá. No, gracias a vos por la invitación, Alberto. Siempre es un placer compartir este tipo de actividades formativas del instituto. Así que bueno, aquí estamos. Hablemos de hipertensión. Hablemos de hipertensión, ¿no? Y un poco como punto, ¿no? Como marco de referencia, tocamos las nuevas guías, pero esto sería como una excusa, ¿no? Pero bueno, así como para arrancar en cuanto a esto, digamos, Pablo, las nuevas guías de hipertensión ponen mucho hincapié en la detección temprana, ¿no? El uso de monitoreo ambulatorio, la intervención sobre el estilo de vida. Contanos un poco. El tema del uso precoz de métodos ambulatorios de presión arterial es algo realmente muy importante. ¿Por qué? Porque muchos pacientes, o sea, uno de los grandes problemas de la hipertensión es que hay un montón de hipertensos que andan por ahí caminando y que ni siquiera saben que son hipertensos. Así que esos pacientes muy tardíamente llegan a un diagnóstico y a veces cuando llegan a un diagnóstico ya llegaste bastante tarde porque son pacientes que o han desarrollado hipertrofia ventricular izquierda o ya tienen un daño renal incipiente o tienen otros factores de riesgo asociados. O sea, es un paciente que ha cambiado notoriamente su riesgo. Y hoy hablar de hipertensión, hablar del número solamente de la presión, yo digo, eso no es más fácil en realidad. Lo que tenemos que poner el contexto de dónde está esa hipertensión y cuál es el riesgo cardiovascular asociado a esa hipertensión, o como hoy decimos cardiovascular, pero también cardiorrenal y también cardiometabólico, porque todo está de alguna manera asociado. El diagnóstico de hipertensión se hace generalmente tardíamente, muchas veces porque hay cierta desidia por parte de la gente, lamentablemente a veces también de algunos colegas que minimizan algún valor de presión arterial. Y la presión, sabemos que la presión en el consultorio muchas veces no refleja realmente la presión. Hace muchos años atrás, en una de las guías NICE, en más o menos para el año 2010 aproximadamente, en Inglaterra, ellos habían dicho, miren señores, es más fácil hacer un monitoreo ambulatorio de presión arterial a todo paciente que presente algún momento un valor de presión arterial elevado que andar haciendo que 2 consultas, que 3 consultas. Directamente haga un monitoreo ambulatorio porque va a descartar rápidamente a aquellos que son pseudo hipertensos o que tienen un fenómeno de alarma o hipertensión de guardapolvo blanco, como se llama, y se va a quedar con los hipertensos y los va a diagnosticar precozmente. Qué bueno, Pablo, un poco esto que me comentás. Entonces, entendiendo estas recomendaciones, parecería que eso de analizar edad, comorbilidades, diabetes, enfermedad renal, fragilidad, riesgo cardiovascular global tiene mucho que ver con la decisión y el inicio del tratamiento. Absolutamente. O sea, hoy el tratamiento de la hipertensión se debe basar más allá de la cifra fundamentalmente en el riesgo asociado. Si uno toma
en cualquiera de las últimas guías, la guía argentina de hipertensión arterial lo hace, la guía europea lo hace, yo siempre pongo el ejemplo de ese paciente que llamamos hipertensión grado 1, nivel 1, que otrora era el hipertenso leve. Dentro de ese grupo, que son esos pacientes que tienen entre 140 y 159 de sistólica, entre 90 y 99 de diastólica, un hipertenso que uno dice, no parece por los números ser muy hipertenso, sin embargo, dentro de ese grupo se va desde el bajo riesgo al muy alto riesgo con el mismo valor de presión arterial. ¿Y qué es lo que lo cambia? Lo que está asociado. O sea, esas comorbilidades, fundamentalmente las comorbilidades metabólicas, a los cuales hay que darle mucha importancia, y no solamente ya el diabético, sino también el paciente con intolerancia a la glucosa. Y hoy en hipertensión hablamos con mucha frecuencia no solamente de los factores de riesgo, sino con los modificadores de riesgo. Ah, qué interesante ese concepto. O sea, por ejemplo, una mujer que llega a la hipertensión y dice, yo tuve hipertensión durante el embarazo y lo tuvo a los 30 años y hoy tiene 50 y en esos 20 años nunca tuvo presión alta. Sin embargo, esa mujer ya tiene más riesgo cardiovascular porque presenta ese modificador de riesgo. Entonces, hay muchos modificadores de riesgo. Hoy se sabe, por ejemplo, que las enfermedades reumáticas, la artritis reumatoidea, el lupus, las poliartralgias, todas esas enfermedades se asocian a un mayor riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque se asocian a mecanismos inflamatorios que hacen que la hipertensión dañe más y con más frecuencia, más precozmente y con mayor gravedad. Pablo, pero si no, yo no tuviera que poner un número, digamos que ha ido variando, pero en líneas generales, presión normal, y entiendo que todo lo que dijiste, y creo que tiene un redoble el valor, pero el valor de la presión normal, ¿cuál es el valor hoy de la presión? A ver, si yo tengo que definir presión normal, tengo que decir presión normal es menos de 130/80. Perfecto. Normal es eso. Hipertensión es más de 140/90. Entonces vos me decís, Pablo, ¿y qué hago con el gris que está en el medio? Bueno, esos son los que nosotros llamamos hoy pacientes con presión arterial limítrofe, y esos pacientes hay que evaluarles el riesgo, porque si yo tengo un paciente con una presión arterial limítrofe, 135/85, vamos a poner un número, pero ese paciente tiene comorbilidades, ese paciente lo debo tratar. ¿Por qué? Porque ese paciente tiene un mayor riesgo y eso está totalmente comprobado. Eso está perfecto, y creo que hiciste mucho hincapié en todos estos conceptos que creo que para nosotros tienen muchísimo valor. Hay otra cosa que te quiero comentar en cuanto a la salud mental y la enfermedad cardiovascular. Hay mucha información actual y datos concretos sobre la depresión y la ansiedad, el estrés como condicionamientos del control, inclusive de los niveles de presión arterial. ¿Qué opinión tenés al respecto? Muchas veces me han llegado pacientes y está muy el tema de la hipertensión nerviosa. Mi respuesta siempre es, ¿la hipertensión nerviosa existe? No. ¿Los nervios aumentan la presión? Sí. Son dos cosas totalmente diferentes. Nosotros tendríamos que tener herramientas para darnos cuenta cuando es un paciente que tiene algún tipo de trastorno que pueda estar asociado. Es muy común de que los hipertensos, hace muchos años atrás, cuando me formaba lejos y hace tiempo en el Hospital Argerich, hicimos un estudio con la ayuda del equipo de salud mental de Argerich y nos damos cuenta que los pacientes hipertensos tenían ciertas características de personalidad que no tienen otros pacientes. O sea, son pacientes que tienen grados de ansiedad mayor, tienen más tendencia a la depresión, y uno puede evaluar con ciertas escalas de que esos pacientes tienen alteraciones a nivel de la salud mental. Nosotros tenemos que estar atentos a eso, porque probablemente no seamos la mejor opción para el tratamiento y tampoco usar con cierta liviandad ansiolíticos y todo, pero sí saber de que ese paciente merece una derivación y una evaluación por alguien que evalúe justamente esos aspectos de la salud mental. Qué bueno escucharte. ¿Sí? Y yendo desde las guías europeas y vamos un poquito a la Argentina, ¿cuáles son para vos las novedades que son fáciles de implementar acá a nivel local y también
en relación a nuestro sistema de salud? ¿Hay alguna cosa en especial que pudiera resaltar? Si uno mira, creo que hay 2 o 3 aspectos que son fundamentales. Dentro del punto de vista del diagnóstico de la hipertensión, uno tendría que facilitar el acceso a las mediciones ambulatorias. Y uno dice, bueno, mediciones ambulatorias. Siempre tenemos que hablar de el monitoreo ambulatorio de presión arterial, la presurometría. Idealmente, probablemente sí. ¿Por qué? Porque la presurometría nos permite ver cosas que otros métodos no nos permiten. Sobre todo, por ejemplo, el comportamiento de la presión nocturna. Y hoy sabemos que la presión arterial nocturna tiene una mayor relación con el riesgo cardiovascular que la diurna o que la de 24 horas. Con lo cual, conocer el valor nocturno es un dato no menor para los que evalúan un paciente hipertenso. Ahora, si yo no tengo presurometría y estoy en algún lugar donde mi acceso a eso es más difícil, ¿puedo hacer algo? Sí, el monitoreo domiciliario de presión arterial hecho en forma correcta, con equipos automáticos y validados, eso es algo que es una condición que no debemos dejar de tomar en cuenta, porque si tomamos con un equipo que no es realmente confiable, el valor de presión no es confiable, pero eso nos puede llegar a dar opciones en el caso que necesitemos algo desde el punto de vista diagnóstico. Desde el punto de vista terapéutico, fundamental, hoy 7 de cada 10 hipertensos por lo menos va a necesitar 2 o más fármacos para tener su presión controlada. Y sabemos que cuanto menos pastillas tomamos, el paciente más cumple con el tratamiento. La adherencia al tratamiento es uno de los puntos claves en lo que es el tratamiento y el control de la presión arterial. Ahora me vas a ayudar con el tema de adherencia y yo te voy a ir un pasito para atrás con respecto a las terapias, ¿no? Las terapéuticas combinadas. Históricamente, pero más últimamente lo estamos manejando con dosis bajas de varias drogas que permitan afectar o interactuar con diferentes mecanismos de la hipertensión arterial. ¿Cuál es tu mirada en cuanto al inicio del tratamiento? ¿Empezás siempre con terapéuticas combinadas o empezamos con monodrogas y vamos subiendo? Eso depende muchísimo del riesgo cardiovascular del paciente y de otras características. O sea, por ejemplo, yo puedo tener un paciente de alto riesgo pero que tiene 85 años. En ese paciente de alto riesgo de 85 años, probablemente, aunque sea un alto riesgo, voy a empezar con una monoterapia. ¿Por qué? Porque tiene 85 años y en un paciente de ancianos uno debe aprender a evaluar la fragilidad del paciente y tampoco hace falta grandes técnicas para evaluar la fragilidad. Hay ciertas cosas que uno, si yo a mi consultorio entra un paciente caminando con un bastón, yo ya sé que es un paciente frágil. Y entonces en ese paciente tengo que ser cuidadoso con el tratamiento. Pero el inicio de tratamiento va a depender mucho del riesgo cardiovascular del paciente. Los pacientes de riesgo alto o muy alto deben empezar con combinaciones. Y vos dijiste algo, Alberto, recién que es muy importante, que es empezar con combinaciones de fármacos incluso a dosis bajas. Sabemos que la hipertensión es una enfermedad multifactorial, que no hay un único mecanismo, que puede haber un mecanismo que prevalezca sobre otro, pero que siempre están imbricados varios mecanismos. Es muy poco probable que si yo tengo muchos mecanismos fisiopatológicos que están involucrados en la fisiopatología de la hipertensión, con una sola droga yo logre el control. Usar combinaciones a dosis bajas de más de un fármaco me va a permitir actuar en más de un mecanismo y minimizar la posibilidad de efectos colaterales. Entonces, siempre que se pueda, iniciar con combinaciones. Y cuando la decisión del médico es iniciar con monoterapia, porque hay cierta resistencia a iniciar con combinaciones, mi respuesta a eso es siempre, muy bien, inicie con monoterapia, pero no tarde en combinar. O sea, escalar la dosis a duplicar o triplicar las dosis iniciales nunca va a duplicar o triplicar el efecto terapéutico. Lo sabemos con las estatinas esto. Con los antihipertensivos pasa lo mismo. Si yo duplico la dosis, en el mejor de los casos voy a aumentar 20% el efecto. Entonces, en cambio, cuando combino fármacos, aumento hasta 5 veces el efecto. Eso lo hizo hace mucho tiempo en un estudio que todavía hoy sigo mostrando cuando doy charlas, en un estudio que hizo el grupo de Wall, que fue uno de los primeros que describió la polipíldora hace muchos años atrás. Ellos hicieron hicieron combinaciones de fármacos de distintos grupos antihipertensivos, cualquiera de las combinaciones entre sí. Y
contra duplicar la dosis inicial y combinar cualquiera de los fármacos entre sí aumentó hasta 5 veces la eficacia terapéutica. Qué bueno esto de, así nos vamos sacando algunas preocupaciones, pero ¿cuándo es el corte? Es decir, bueno, ¿cuándo retomo el contacto del primer? Entiendo que debe haber obviamente un valor inicial, pero supongamos un caso de un paciente hipertenso de grado leve con algún factor de riesgo, un riesgo intermedio, para darle más este contexto tan interesante que le contás. Iniciás con algo, ¿cuándo es el momento de chequear y decir voy a escalar? Mira, hay que tomar en cuenta que habitualmente cualquier fármaco o combinación de fármacos llega a su línea máxima de efecto alrededor de las 4 semanas. 2 a 4 semanas. Un montón. En un paciente con riesgo intermedio, tranquilamente a las 4 semanas las puedo tomar. Y a las 4 semanas, o sea, no esperemos más que eso porque ese efecto logrado a las 4 semanas va a ser el máximo efecto que va a lograr. Eso no cabe duda. Entonces, si a las 4 semanas yo no alcancé el objetivo, tengo que escalar el tratamiento. Y en eso tenemos que ser taxativos. Alcanzar el objetivo es alcanzar el objetivo. Tiene que ser menos de 140, 90 milímetros de mercurio sin ningún lugar a duda en todos. Ahora, idealmente, si puedo llegar a menos de 130, 80 milímetros de mercurio, mucho mejor aún. Y ahí entra un concepto que es importante, que es la diferencia entre objetivo terapéutico y valores de presión arterial normal o hipertensión. Porque mucha gente confunde, dice, no, ahora presión normal es menos 130-80 y yo debiese considerar hipertenso a los pacientes más de 130-80. No, eso no es verdad. Hipertenso sigue siendo el que tiene más de 140-90, pero el objetivo terapéutico, la gran mayoría de los pacientes, debe ser tener la presión por debajo de 130-80 milímetros de mercurio. Trajiste un tema que en la práctica es tremendo, que es la adherencia, ¿no? Y yo leí en una época, hablaba de comunicación entre médicos y pacientes, y que el tema es, lo importante no es que venga, sino que vuelo, no solamente es importante que lo tome, sino que lo siga tomando, y que el número de tomas atentaba contra esa adherencia. ¿Qué haces vos con el tema de adherencia? Que ahora los pacientes por ahí tienen que tomar 3, 4 pastillas en el día. Es difícil porque, como decíamos antes, el hipertenso no es un hipertenso solo. Hace algún tiempo en un congreso argentino de hipertensión arterial el título que le pusieron fue "La hipertensión no está sola". Nunca mejor puesto. Porque la verdad es que la hipertensión siempre se asocia o sos diabético, o sos dislipémico, o tuviste un infarto, o tuviste un accidente vascular. Y entonces a todo el arsenal de drogas antihipertensivas le tenés que agregar todo el resto de las drogas. Por eso que las combinaciones de drogas en un único comprimido hoy son una herramienta clave. Hoy se sabe que con 3 drogas, más del 90% de los hipertensos va a tener su presión controlada. Bien. Y hoy hay un montón de posibilidades terapéuticas con 3 drogas en un único comprimido. Entonces, uno debiese tratar de apuntar hacia eso, a que uno utilice la mínima cantidad de pastillas posible y la mínima cantidad de dosis en el día. O sea, esto de, yo a veces veo y me llegan los pacientes y dicen, mire, el doctor me dijo que tome esta a la mañana, esta al mediodía, esta con la merienda, esta con la cena. Es un caos, es muy difícil mantener la adherencia con eso. Buenísimo este tema de utilizar varias drogas, pocas dosis, 4 semanas, ir a controlar, ir a ver qué está sucediendo. Hablaste mucho del riesgo del paciente como un eje principal. La hipertensión no está sola. Subgrupo, algo hablaste de embarazadas, hablaste de embarazo, y yo quería agregarte algo, que nos dejes algún punto con respecto a hipertensión en los jóvenes y la hipertensión en el embarazo. A ver, primero y fundamental, la hipertensión en los jóvenes, uno tiene que saber de que los jóvenes también pueden ser hipertensos. Eso es importantísimo, ¿no? Porque el hecho de ser joven no es que agarre y dice, bueno, tiene 20 años, no puede ser hipertenso. La prevalencia de hipertensión arterial en gente de 20 años, alrededor del 10% de la población de 20 tiene hipertensión. En los niños hay hipertensión. Por eso es que hoy por hoy un pediatra que no le tome la presión al chico, y hay algo que estamos haciendo mal, porque ese chico tiene que tener la presión controlada. Entonces, es muy importante de que se controle la presión en los jóvenes, o sea, sin ningún lugar a duda. Y muchas veces esos jóvenes van a necesitar tratamiento y muchas veces
debemos tener en cuenta que si tienen los padres hipertensos, la chance de ser hipertenso es mucho mayor. Con respecto a la presión en la mujer en general y en el embarazo, el embarazo es una situación muy particular. ¿Por qué? Porque la hipertensión ahí pone en riesgo dos vidas, la de la madre y la del chico. Entonces, si no somos agresivos en el tratamiento, en el buen sentido de la palabra, ser agresivo, o sea, tratar de normalizar la presión arterial, vamos a tener un problema realmente serio. Entonces, tenemos que tratar la hipertensión en el embarazo, estar muy atento a la presión de la mujer del embarazo y seguir muy de cerca a la embarazada hipertensa. Después uno tendría que decir que hay hipertensas que se embarazan y embarazadas que se hipertensan. Son dos poblaciones muy diferentes. Interesante. La embarazada que es hipertensa, que es la hipertensión gestacional, es un cuadro bastante particular que puede terminar en cuadros como la preeclampsia o la eclampsia, que son cuadros potencialmente graves y que por otra parte van a actuar sobre el pronóstico cardiovascular de la mujer en su futuro, como lo dijimos hace algunos minutos atrás, y que debemos tomarlo en cuenta. Interesante hacer un concepto sobre la embarazada que es hipertensa. Bueno, esas son las hipertensas crónicas que se embarazan y eso es algo que vos sabés que hoy la mujer se embaraza más tardíamente. O sea, es más común encontrar que la mujer tenga su primera gestación a los 35, 36, 38 años. Lo cierto es que cuando aumenta el riesgo de hipertensión gestacional, en las primigestas que se embarazan tardíamente. Por eso estamos viendo cada vez más hipertensión gestacional relacionado a esto, que es una cuestión de la sociedad. El rol de la mujer en la sociedad ha cambiado de tal manera que hoy la mujer está exactamente a la par del hombre en un montón de cuestiones de decisión y todo, y la mujer decide sobre su cuerpo y dice, yo voy a tener el hijo, pero lo voy a tener a los 40 años. ¿Por qué? Porque hasta los 40 años tengo que desarrollar mi carrera. Y bueno, eso es una decisión. Fantástico, Pablo. Bueno, un poco a razón del tiempo, ¿no? Así que, Pablo, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta experiencia y sobre todo tu visión, ¿no? sobre lo que es la hipertensión arterial, que has dedicado toda tu vida, y a los avances vinculados a las novedades que tenemos a través de las diferentes guías que vos muchísimas has participado y ahora se han vuelto a renovar a través de las guías de la Sociedad Europea. Así que, para quienes nos escuchan, gracias a todos por acompañarnos en este episodio de podcast, y Pablo, de ya, muchísimas gracias y un gusto enorme haberte tenido. No, gracias a vos, Alberto, y siempre dispuesto a seguir charlando sobre estos temas. Fantástico, gracias. Gracias por acompañarnos durante esta edición. No olviden suscribirse a nuestro canal. Nos vemos el próximo episodio.